Ahora sí, ¿se escucha bien? Muy buenas noches, el saludo para todos. Bien, vamos a leer unos breves textos. Se me ha encomendado la tarea de hablar de uno de los reyes de la nación de Israel, cuando se divide el reino en ambas partes. Gabriel nos compartió el sábado pasado del rey, a ver si se acuerdan, rey Peca, muy bien. Paralelamente, mientras el rey Peca gobernaba, de este otro lado de la nación de Judá, se levanta un rey al segundo año de su reinado llamado Jotam, que es el que vamos a, por la gracia del Señor, estudiar y meditar y sacar unas cuantas enseñanzas y unas cuantas también aplicaciones prácticas para nuestra vida. Bien, los invito a que podamos abrir nuestras Biblias en Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 32. Vamos a leer tanto Reyes como Crónicas para poder ver qué nos dice la Biblia acerca de este rey, que un poco nos complementa la historia. No se nos habla mucho, sino se nos dice algunas que otras cosas acerca de él. Versículo 32, Segunda de Reyes, capítulo 15. ¿Lo tienen? Bien, comienzo la lectura. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Versículo 33. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó la puerta más alta de la casa de Jehová. Verso 36. Los demás hechos de Jotam, todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de la crónica de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Rezim, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Acaz, su hijo. Pocos versículos. Se nos dice poco también de este rey. Se nos menciona ahí unas cosas muy puntuales que justamente tenía que ver la dinámica que compartió Priscila. Hay algo muy particular que tiene este rey, aparte de que medianamente una persona joven con 25 años empieza a reinar. Se nos compara con alguien, se compara con su padre, el rey anterior, el rey Usías. Y del rey Usías podríamos, en la segunda carta de Crónicas, en el capítulo 26, se nos menciona algunas cosas del rey Usías. Dice que era un rey, también comenzó a gobernar a una temprana edad, a los 16 años comenzó a gobernar. Luego dice que el Señor Jehová lo bendijo, le dio poder, le dio riquezas, le dio muchas cosas. Algo le sucedió a Usías. Lo vamos a buscar en 2 de Crónicas, capítulo 26. En los últimos versículos. Versículo 16. Mas cuando ya era fuerte su corazón, se enalteció para su ruina. Y qué buena palabra es. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar. Esto solamente lo podían hacer los sacerdotes, solamente eran ellos los que estaban autorizados por la ley de Moisés a traer el incienso, a quemar en el altar de Jehová. Y vemos cómo Usías, el padre de Jotam, cuando ya se había ensanchado por las riquezas, por el poder que ya había obtenido, por las cosas que había hecho, por su gestión, por lo que había hecho en la nación, se tomó la atribución que no le correspondía. Sí, hizo el trabajo que no tenía que haber hecho y esta fue su ruina, así nos dice la palabra. Bueno, luego en el versículo 21 nos dice que le sale lepra de la mano, estuvo tiempo, digamos, enfermo, apartado del pueblo. Ustedes sabían la ley, qué se debía hacer con las personas que tenían lepra. Y en ese periodo de tiempo, Jotam, su hijo,
cogobernaba con él. ¿Por qué quiero explicar esto? Porque es muy importante, si la Biblia nos enseña y nos hace un paralelismo entre el Padre y el Hijo, es porque quiere que nosotros aprendamos algo de eso. Y me llama mucho la atención, y a veces inclusive se charla, a veces con los compañeros, con cualquier persona que... ¿No han escuchado ustedes esta frase? Los tiempos de antes eran mejores. En el gobierno de él eran mejor las cosas. Tu papá, a los 20 años ya tenía 2 casas y un capital para toda la vida. Y hay un meme que dice, yo acá con 26 años, asustado, no sé cómo recuperarme después de comprarme un juego de PlayStation 2. ¿Cuál es lo irónico de esto? ¿Cuál es lo que me causa gracia? ¿No? Siempre las personas dicen que lo que era antes era ahora mucho mejor, que lo que estaba antes era mejor, que no pueden mejorar. Y ciertamente Jotam vino a romper esa barrera, vino a cruzar ese límite, vino a ser un gobierno como de su padre, pero aún inclusive mejor. Y eso es lo que vamos a considerar en esta noche. Segunda de Crónicas, capítulo 27, versículo 1. Nuevamente la historia de Jotam, con algunos detalles, que eso es lo que nos va a ayudar a esta noche poder entender y comprender de lo que el Señor ha puesto en mi corazón que les voy a compartir a ustedes. De 25 años era Jotam cuando comenzó a reinar, y 16 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc. Versículo 2, muy importante este versículo. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre, salvo que no entró en el santuario. Ya la Biblia nos está diciendo que Jotam hizo lo recto ante los ojos de Dios, como había hecho su padre al principio. Nos dice que Jotam, sus caminos les era íntegro, y hay algo que Jotam hizo que el padre no. Bueno, Jotam no entró al santuario de Jehová a ofrecer incienso, a quemar incienso. Ciertamente podemos ver algo positivo, aquellos jóvenes hoy que están en primera fila escuchando, que bueno, también podamos aprender muchas veces de los errores que los demás cometen, para no cometer los mismos errores. Y esto es lo que había pasado con Jotam. Jotam vio los errores que su padre había cometido a los últimos años de su vida y aprendió que eso no debía hacerse. Aprendió que eso le desagradaba a Dios. Y también cuán es lo importante también para nosotros, aquellos que somos padres, la responsabilidad que tenemos de inculcarle, de enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos y las buenas cosas. De poder instruirlo con amor a la luz de la Biblia, las cosas que realmente a Dios le molesta y le desagrada. Y eso podemos ver que Jotam tomó lo bueno de su padre, las enseñanzas, porque recordemos que él compartió un gobierno breve mientras su padre estaba enfermo, hasta que él fuese nombrado oficialmente el rey de Judá. Y me da mucho la atención entre el paralelismo entre un padre y un hijo, un paralelismo que no se nos dice, pero sí lo podemos ver, porque comencé diciendo recién que mientras en Israel reinaba Peca, en Judá reinaba Jotam. Y Gabriel nos compartía que del lado de Peca las cosas no iban tan bien. Las cosas no andaban tan bien como parecían, pero como podemos ver de que del lado de Judá, Jotam, aún con una nación mucho más pequeña, podía llevar las riendas del asunto porque sus obras eran buenas delante de Dios. Podemos ver este paralelismo también entre ambos lados de Israel, entre la nación hermana, como de un lado hay desastre y por el otro lado hay un poco de orden. Versículo 3. Ahí se nos cuenta las hazañas o la gestión que tuvo Jotam. Edificó la puerta mayor de la casa de Jehová y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Además, edificó ciudades en las montañas de Judá y construyó fortalezas y torres en los bosques. También tuvo guerra con el rey de los hijos de Amón, a los cuales venció y le dieron los hijos de Amón en aquel año 100 talentos de plata, 10.000 cobros de trigo y 10.000 de cebada. Estos versículos nos están mostrando la prosperidad que tenía el pueblo a causa del rey que tenían. La prosperidad de, un plan, Jotam entró al gobierno, por así decirlo, y un plan empezó a expandirse. No hay viviendas acá, construyamos viviendas acá.
faltan refuerzos, falta seguridad de aquel lado, construyamos de aquel lado. Y también nos dice que se dedicó al embellecimiento del templo, porque dice que edificó una puerta más alta. Y cuando, estudiamos un poco el contexto y todo, nos estaba diciendo que edificó una puerta entre el patio y el templo para embellecerla. Montones de aspectos que está bueno para tenerlos en cuenta en lo que Jotam hizo en su mandato, si lo podemos decir así. Versículo 4 dice también que Jotás estuvo en conflicto con el rey, con los hijos de Amós, y que no solamente tuvo un conflicto, sino que no solamente tuvo conflicto, sino que también empezó a recibir tributo. ¿Qué quiero decir con esto? Antes era la nación de Israel, cuando era sitiado o acechada, o era a lo mejor molestada, utilicemos esa palabra, era muy común la idea de que, pago para que no me invadas, pago para que no me saquees, pago un tributo, es como un impuesto, como una seguridad. Lo que Jotam logró fue lo que su padre tampoco pudo lograr, que los hijos de Amós, que tanto molestaban a la nación de Israel, tuviesen que pagarle un tributo. Y eso es un capital grandísimo, cuando empezamos a ver lo que son los talentos y la cantidad de dinero que era en ese momento, es un capital muy grande que Jotam pudo obtener para su nación. Podemos ver que por parte de Jotam algo práctico es cómo él trabaja para la expansión de su pueblo. Podemos ver cómo Jotam organiza, administra para que se lleven a cabo las cosas. Y algo práctico para nosotros, actual. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas que son del Señor? Para expandir el reino, para embellecer el templo, para llegar a nuevas almas. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos recursos, ya sean humanos, económicos o lo que sea, invertimos para que todas estas cosas que nombré recién se expandan? ¿Cuánto tiempo de tu vida personal, de cada uno, ocupás para indagar, para averiguar, para informarte acerca de cosas que vos podés hacer para que el templo o el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, la palabra sea transmitida? Nos lleva a reflexionar que tenemos una responsabilidad grande, así como la de un rey tiene la responsabilidad de administrar los recursos, la comodidad del pueblo y todas las demás cosas, también tenía la responsabilidad de guiar a su pueblo a Dios. Tenía la responsabilidad de guiar a su pueblo a Dios. Uno de los mandamientos, una de las frases más comunes, que un rey cuando se sentaba tenía que saber la ley de Dios. Cuán importante es que nosotros, queridos hermanos, podamos trabajar en esos aspectos en nuestra vida cotidiana, de cómo podemos hacer nosotros para que instruir en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios, en la palabra de Dios, a personas que aún no lo conocen. Esto nos tiene que llevar a reflexionar cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo, cómo estamos trabajando y como también la dinámica decía, con qué materiales lo estamos haciendo. Porque es fácil trabajar con madera cuando sos carpintero, pero lo difícil es trabajar con algún material que no tenés experiencia. Pero qué bueno también saber que el Señor es el que nos da los materiales y nos da la capacidad de poder hacerlo. Versículo 6. Así que Jotam se hizo fuerte. Escuchen esta palabra. Porque preparó sus caminos delante de Jehová. Los demás hechos de Jotam y todas sus guerras y sus caminos están escritos en el libro de los reyes de Israel de Judá. Pensaba en esto, ¿no? Jotam tuvo la victoria, tuvo prosperidad, tuvo lo que tuvo, se expandió el reino, no cometió los errores de su padre, porque ponía sus caminos por delante de Jehová. En otras palabras, para Jotam, lo importante era siempre agradar a Dios, buscar agradar a Dios, más allá de que la nación, como vamos a ver el último punto que quiero considerar cuando terminemos, cómo Jotam buscaba agradar a Dios, a pesar de que la ciudad aún seguía con sus ideas paganas, seguía quemando incienso en los lugares altos, como leímos en la Carta de Reyes.
Por más que la situación no era la mejor para Jotam, Jotam preparaba sus caminos delante del Señor. Yo te quiero hacer una pregunta en esta noche. ¿Estás preparando tus caminos delante del Señor? ¿O estás siguiendo tus propios caminos? ¿Realmente confías todos tus proyectos, todo lo que hablábamos recién, los recursos, tu inteligencia, tu tiempo, tu economía, todo lo que sea? ¿Realmente lo estás haciendo para los caminos del Señor? Porque podemos ver también cómo el Señor responde del otro lado. Podemos ver también cómo el Señor ayudó a Jotam, prosperó a Jotam, le dio la victoria en la guerra, le dio un buen capital, le dio la capacidad para que él pudiese gobernar. Y aún así todo le dio la capacidad para que cuando aún él tuviera poder, tuviera el nivel de adquisitivo que tenía su padre, él no cayera en lo que su padre cayó. Que él pudiera obedecer a Dios en todos los momentos de su vida. Se nos dice también su muerte. Dice que gobernó, en los primeros versículos dice que él tenía 25 años cuando empezó a gobernar y gobernó 16 años más. Vivió 41 años, si la matemática no me falla. 41 años vivió Jotam. 16 años casi la mitad de su vida gobernando una nación que venía de mal en peor, porque recordemos que Jotam era el 11º rey que tenía la nación. ¿Cuántos reyes anteriormente podemos ver que venían y hacían daños y por culpa de ello el pueblo se veía afectado por la desobediencia de sus reyes? Y aún así Jotam hizo lo que era correcto delante de Dios. ¿Cuántas veces te cuesta hacer lo correcto en el trabajo? ¿Cuántas veces te cuesta hacer lo correcto en la escuela? ¿Cuántas veces te cuesta hacer lo correcto en la universidad, con tu familia, en tu casa, en montones de aspectos en lo que te rodea? ¿Cuántas veces te cuesta? Pensaba, y me lo hacía esta pregunta a mí mismo. ¿Me cuesta ser fiel a Dios cuando la situación está mal? ¿O es más fácil ser fiel a Dios cuando todo está bien? Porque bueno, si tu familia es creyente y todos van a la iglesia, es fácil ser cristiano. Es un orgullo. Es un privilegio, como hablaba hace unas semanas atrás. Pero cuando tenés toda tu familia en contra, cuando en tu trabajo ninguno cree, cuando tenés todas esas cosas en contra tuya, ¿te es fácil seguir siendo obediente? Y estamos hablando de una de las naciones que fue escogida por Dios para representarle en la tierra y fue la misma nación que se volvió idólatra hasta la deportación, hasta que los llevaron cautivos. Estamos hablando de una nación que fue rescatada por Dios, fue librada de Egipto, de la esclavitud, y al poco tiempo que Moisés se fue, empezó a adorar un becerro. No estoy hablando de una nación que era incondicionalmente fiel a Dios. No estoy hablando de una nación que buscaba a Dios a pesar de las circunstancias. Estoy hablando de una nación que cuando veía la oportunidad se desviaba del camino. Y ténganlo en mente. Quisiera leer Isaías, los primeros 9 versículos. Vamos a hacer un poquito más adelante. Los primeros 9 versículos de Isaías. Fue un poquito más para allá. Versículo 1 de Isaías. ¿Lo proyectamos? Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Cuando Jotam gobernaba, ¿quién era el profeta vivo y actual en ese momento? Isaías. Cuando gobernó su padre Usías, cuando gobernó Jotam, cuando gobernó Acaz, el hijo, cuando gobernó Ezequías,
el profeta que estaba vigente en ese momento y que traía palabra de Dios, las visiones y las revelaciones, era Isaías. Vamos a ver la descripción que hace Isaías de la nación de Israel, versículo 2. Oíd, cielos, y escuchad tú, tierra, porque habla Jehová, crié hijo y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Versículo 3. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Versículo 4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos de depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tremendo. Tremendo la descripción que hace Dios de la nación de Israel, la condición en la que la nación se encontraba cuando vino a gobernar Usías, y aún allí lo que le tocó gobernar a Jotam. Y ahí volvemos a reforzar la misma idea. Es fácil ser un líder cuando todas las personas que están acá abajo tuyo son buenos, te obedecen, te hacen caso. Es fácil ser un buen cristiano cuando toda tu familia es cristiana. Es fácil ser un buen empleado, bueno, cuando tenés el mejor trabajo, cuando te tratan bien, pero lo difícil es ser un buen cristiano, poner en alto el nombre de Dios cuando todas las cosas están en contra tuya. Cuando vos le estás hablando a personas que le repugna lo que estás haciendo, le repugnan al Dios que seguís, que aborrecen a Dios, que no quieren saber nada con Él, aún así vos ponés en alto su nombre. ¿Y cuánta responsabilidad tenemos aquellos que somos sus hijos? ¿Cuánta responsabilidad tenemos nosotros de aún así, cuando todo pinte mal, como dice la juventud de hoy en día, poner nuestros caminos delante del Señor? Cuando todo esté mal, cuando las cosas no salgan bien, cuando todo se esté yendo a la banquina, cuán importante es que aún cada uno de nosotros, individualmente como su hijo, pongamos nuestros caminos delante de Él. Porque entendemos que los caminos del Señor son diferentes a los que nosotros pensamos. Porque entendemos también que Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Porque entendemos que Él también tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero aún así, la responsabilidad la que tenemos nosotros es de ser luz, de ser guía de aquellos que están en tinieblas, de aquellos que están en oscuridad. Podemos ver en Jotam la intención de que el pueblo creciera, prosperara, aún así cuando se hacían sacrificios a los ídolos. Podemos ver la intención de Jotam cuando aún el pueblo estaba desinteresado de Dios, de querer darle la gloria a Dios, la alabanza a Dios, rendirse a Él. Jotam aún tenía pensado, y lo hacía, de embellecer el templo. Jotam se preocupaba, Jotam trabajaba, aun cuando la situación no era la más favorable para él. Y un mensaje actual para el momento en que nosotros vivimos, pensaba que si ya sos hijo del Señor, has escuchado el plan de salvación que el Señor te ofrece y has recibido a Cristo como tu Salvador, quiero que medites en un versículo que ya todos conocemos, que ya todos, inclusive en las escuelas bíblicas, lo enseñamos para memorizar. Se encuentra en Josué, capítulo 1, versículos 7 y 8, un versículo conocido. Lo ponemos en el proyector. Moisés le dice a Josué antes de despedirse: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito,
porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué tremendo ver cómo estas palabras que fueron dichas a Josué las podemos ver cumplidas en Jotam. Jotam, que fue obediente, que fue valiente en ponerse, una nación depravada, una nación que está corrompida, una nación idólatra, una nación pecadora, como la descripción que nos hizo Isaías. Y vamos a seguir trabajando para el Señor. Cuando todas las cosas salen mal, Jotam seguía trabajando el Señor. Y dije recién que un mensaje temporal para los creyentes. El Señor nos manda a ser valientes. El Señor nos manda a ser fuertes. El Señor nos manda a que guardemos su palabra en nuestros labios. El Señor nos manda a que nos esforcemos, a trabajar, aun cuando este mundo está podrido, cuando este mundo va de mal en peor. Cuando cruzamos la calle y nos damos cuenta que hay maldad, que hay pecado por donde quiera, el Señor nos manda a ser valientes y ser fuertes y esforzarnos para que podamos nosotros trabajar para el Señor, para que nosotros podamos llevar este mensaje de Dios a aquellas personas que aún no lo conocen. Y también tengo una aplicación para aquellos que aún no lo han recibido, para aquellos que todavía no toman la decisión importante. Conozco en la Biblia muchas personas valientes. En la Biblia nos habla de una persona que peleaba con los osos para proteger a sus ovejas. Pero la persona más valiente de la Biblia es Jesús. Porque Jesús vino a este mundo, tomó forma de hombre, vivió una vida acorde a Dios, dejó sus privilegios, dejó todo lo que él tenía, la gloria, la honra, decenas, centenares de ángeles que lo alababan, dejó todo eso para ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario. ¿Y qué tiene que ver? Estarán diciendo. Justamente, el Señor no sintió temor a la hora de ir a la cruz del Calvario. A pesar de que Él tenía las limitaciones como vos y yo las tenemos, nos cansamos, tenemos hambre, nos duele la cabeza, tenemos sueños, montones de cosas, el Señor no sintió temor. Aun cuando Él sabía que en breves momentos, después de Getsemaní, se iba a tomar toda la copa de la ira de Dios Padre, por tu pecado y por mi pecado. Y yo te quiero hablar de esa valentía que el Señor tuvo para que vos hoy puedas estar escuchando este mensaje de salvación. Y si sentís el llamado a que debés arrepentirte de tus pecados, si sentís eso que te está diciendo, que debes entregarle tu vida a Cristo, que debes pedirle perdón por tus pecados, no le cierres la puerta. Porque los valientes son aquellos que se animan a abrirle la puerta del corazón a Cristo, para que Él pueda vivir en tu corazón. Pensaba en la valentía que deben tener a la hora de tomar una decisión, y la decisión más importante que debes tomar con valentía es recibir a Cristo hoy en tu corazón, no mañana, porque no sabemos lo que puede pasar a la salida de este lugar. Queridos hermanos, también que pensemos también aquellos que ya somos sus hijos, cuán valientes debemos ser nosotros para salir a predicar, cuán valientes debemos ser nosotros para salir y trabajar con aquellas personas aún que no quieren saber nada con venir a la iglesia. Porque vuelvo a decir, es fácil invitar a la iglesia a aquellos que son creyentes. Lo difícil es invitar a aquellos que le dan la espalda a Dios. Y te quiero recordar que de ese grupo que le daba la espalda a Dios, vos eras parte de ellos. Yo era parte de ese grupo. Y por la gracia y misericordia del Señor, hoy podemos estarles todos aquellos que le hemos recibido en nuestro corazón, sirviéndole, adorándole y conociéndole más. ¿Cuán bendecidos sos, hermano? Porque así como en Israel había un pequeño remanente que era fiel, que obedecía a Dios, el Señor en la tierra ve un pequeño remanente, el cual es su iglesia, y por eso es que la tierra en sí es bendecida, por los hijos de Dios que están en esta tierra. Y tener la responsabilidad, y con esto termino, de hacer que ese remanente crezca, de hacer que ese remanente ya deje de ser algo pequeño, tener la responsabilidad de trabajar para el Señor, tener la responsabilidad de todos los talentos, los dones, los tiempos, los recursos que Él te ha dado por su gracia, ponerlos en práctica. Porque si no seríamos como el rey Usías. Cuando se nos suba un poco de poder a la cabeza, mordemos banquina y nos encontramos con el castigo de Dios. Ojalá que en esta noche podamos llevarnos cosas prácticas acerca de este rey, que no se nos dice mucho,
pero sí podamos saber que, como leímos en Josué, el Señor nos prosperará si le somos fieles. Si la palabra de Dios habita en nuestros labios, el Señor nos prosperará en todo lo que nosotros emprendamos. Pero estoy hablando de un punto espiritual. El Señor quiere que prosperemos espiritualmente. El Señor no quiere que siempre seamos un remanente ahí estancado. El Señor quiere que su pueblo crezca, porque Él ama a su creación, pero aborrece el pecado que comete. Ojalá que en esta noche nos podamos llevar esas reflexiones valiosas para aquellos que somos sus hijos y para aquellos que aún no lo han recibido. Esta es la oportunidad, porque el Señor está golpeando la puerta esperando a que lo dejes entrar. Y no importa el que dirán en el trabajo, en la escuela o lo que sea, es mucho más valiente, es de una persona mucho más valiente el poder aceptar que es un pecador, reconocer sus cuentas delante de Dios y dejar que el Señor habite en él. Aunque se burle, aunque te deseen mal, el Señor está con vos. Si solemos cantar, y está en la Biblia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que nos podamos llevar en esta noche esas reflexiones, queridos hermanos. Que Dios bendiga su palabra.